Bienvenidos amigos de Viajar Solo por el Mundo. Hoy les traigo un nuevo vídeo, las encantadas Islas Galápagos de Ecuador. Comencemos. ¿Por qué son famosas las Islas Galápagos? Galápagos es un archipiélago ubicado a 1050 de la costa ecuatoriana y son famosas por las numerosas especies endémicas y los estudios realizados por Charles Darwin, que lo llevaron a desarrollar la teoría de la evolución. Ya sea que elijas viajar solo o acompañado a las Islas Galápagos, es un lugar que debes conocer sí o sí antes de morir. Las Islas Galápagos, conocidas por todo el mundo como las Islas Encantadas, fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Además de otras tantas distinciones a lo largo de los años, han sido consideradas como el destino que no hay que dejar de conocer antes de morir. 5 datos interesantes de las Islas Galápagos. 1. Fauna de Islas Galápagos. Los animales de las Islas Galápagos son únicos en el mundo y esto se debe al medio ambiente en que se encuentran. La exótica vida salvaje en libertad que disfrutan estos animales solo puede ser apreciada en las Galápagos, donde los animales de diferentes tipos interactúan constantemente con locales y turistas viviendo en una total armonía, debido a que por muchos años estos animales nunca fueron atacados ni por seres humanos ni por otro depredador, permitiendo así que pueden convivir en una verdadera tranquilidad. 2. Flora de Islas Galápagos. Considerada como un extraordinario ejemplo de la evolución biológica, y no solo porque hay especies endémicas de las Islas Galápagos, sino también porque esta fauna son el medio de supervivencia para muchas especies de animales en el mar. 3. Islas e islotes. El archipiélago está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes. Cada una de ellas tiene su propia flora y fauna. Si bien hay animales que se pueden encontrar en todas las islas, hay otras especies que son únicas de cada isla. 4. El turismo en Galápagos. Las Islas Galápagos poseen extraordinarios paisajes y únicos en el mundo. Existen cerca de 70 sitios de visita terrestre y 62 de visita marina. Además posee una de las mejores gastronomías de Ecuador. 5. Distinciones y reconocimientos. En 1979 la UNESCO declaró a las Islas Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad. En 1985 la UNESCO declaró a las Islas Galápagos Reserva de la Biosfera. En 1986 el gobierno de Ecuador crea la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos. En 1990 las islas son declaradas Santuario de Ballenas. En 1998 se decreta la Reserva Marina de Galápagos. En 2001 la UNESCO incluye a la Reserva Marina de Galápagos a la lista de Patrimonios Naturales de la Humanidad. ¿Cuántas islas hay en Galápagos? Las Islas Galápagos están compuestas por 13 grandes islas, 9 pequeñas y 107 islotes, entre las que se destacan Santa Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal. Las Islas Galápagos se encuentran en el Océano Pacífico a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. Cada isla tiene su encanto y puedes ver diferentes cosas. Santa Cruz es una de las principales islas de Galápagos, donde se encuentran las tortugas gigantes. En Puerto Oura, la principal y más habitada de las islas, posee unas playas hermosas de sueño y su nombre es Tortuga Bay, donde las tortugas ponen allí sus huevos y está repleto de iguanas marinas. Santa Isabela es la isla más grande donde verás volcanes, algunos activos, y tiene la comunidad más grande de pingüinos. Es ideal para hacer buceo y snorkel, donde podrás observar algunos ejemplares de tiburones. La isla San Cristóbal es puerto de llegada de todos los barcos y cruceros, es una ciudad más relajada con todo tipo de servicios y se caracteriza por tener playas de arenas blancas, hacer buceo y la mayor cantidad de lobos marinos. Entre otras tantas islas de Galápagos se encuentra Pinzón, una isla bellísima para hacer snorkel y nadar con tiburones. ¿Cuáles son las principales atracciones de las Islas Galápagos? Además de poseer playas increíbles de arenas como talco, y aguas cristalinas azules como el cielo, allí podrás apreciar también de paisajes volcánicos con sus maravillosos animales que solo encontrarás en Galápagos, con características únicas que estos animales desarrollaron a lo largo del tiempo para adaptarse cada vez mejor a su entorno por las hostilidades que suele haber en las islas normalmente, pero este no es el caso de las Islas Galápagos. En estas islas los animales de diferentes especies viven en total armonía debido a que por muchos años ningún animal es atacado por otro. Por este motivo es normal ver pájaros con lobos marinos, tortugas caminando con iguanas o hasta nadar al mismo tiempo con tortugas gigantes, iguanas marinas, cangrejos, lobos marinos y hasta tiburones, que en este caso, estos tiburones son vegetarianos ya que su hábitat natural es otro océano.
Las tortugas de las Islas Galápagos son una especie de reptil de un tamaño enorme que habitan por lo general en la isla Santa Cruz y Santa Isabela. Sus características son similares al resto de las tortugas que todos conocemos, pero de un tamaño importante que a una edad avanzada puede llegar a pesar 300 kilos y medir más de 2 metros de longitud. Se alimentan de plantas, suelen pasar tiempo tomando sol y nadando, por lo general son sedentarias y rara vez se mueven de su lugar, aunque podría haber alguna que busca conocer un nuevo territorio para alimentarse. Las iguanas marinas de Galápagos están distribuidas por todo el archipiélago y son muy tranquilas, nadan, toman sol sobre las rocas y cuando se aburren dan un paseo por la playa. Estas iguanas necesitan tomar del intenso sol ecuatoriano debido a que regulan su temperatura corporal, permitiéndoles mantener su cuerpo caliente para poder alimentarse. La iguana conocida como Godzilla se encuentra en la isla San Cristóbal y su nombre se debe a que mide más de 1 metro de longitud. Se cree que las iguanas marinas siempre fueron parte de Galápagos debido a que anteriormente hubo islas que terminaron sumergidas y estas evolucionaron y por ese motivo pueden nadar. Las iguanas se alimentan de algas marinas y las hembras ponen sus huevos en un lugar seguro hasta que están calientes. Una vez caliente los huevos de iguanas, las madres se retiran dejando a su descendencia lista para enfrentar la vida. Los lobos marinos de las Islas Galápagos son una especie endémica del Océano Pacífico. Es fácil confundirlos con leones marinos y hay quienes hasta lo confunden con focas, que no tienen orejas, sino orificios auditivos. La diferencia con el león marino es el cráneo y hocico, que son más largos que el del león marino, más bien tienen cara de perro. Son alegres, juguetones y curiosos, ellos reciben a los turistas con mucha alegría y es normal verlos caminando entre personas. Los lobos marinos suelen andar en grupos, rara vez se encuentra uno solo, se alimentan de peces y a veces de pulpos, eso los convierte en excelentes nadadores debido a que deben nadar hasta 40 metros de profundidad para comer un pulpo. Estos lobos pueden llegar a tener un harén ya que protegen a sus hembras de algunos lobos galanes solteros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el vídeo te invito a suscribirte y compartirlo con amigos y familiares para que juntos podamos aprender más sobre los mejores lugares turísticos y no turísticos del mundo. Un saludo a todo Ecuador.